el profundo abismo que hay en el gobierno, la falta de liderazgo de una evidencia sin contrapeso, y yo diría que el inicio, precisamente por la falta de un liderazgo, de un proyecto político coherente, por un exacerbado personalismo de la primera autoridad de gobierno, veo una desorientación que está llevando al país a la polarización muy evidente. Esto pinta muy mal, en verdad, hacia adelante. Ayer yo veía este ambiente tensionado y en la noche sentía que esa temperatura que se veía en el día, en la noche se manifestaba con mucha elocuencia. Creo que es lo que va a pasar también hoy día. Sí, don Carlos. El gobierno está muy mal enfocado, muy desalineado y fuera de sintonía con lo que la gente en las calles está sintiendo. Y para que quede claro, lo que está sintiendo es hambre, dolor por el desempleo y la falta de sentido de un gobierno que no logra entender lo que le pasa a la gente. ¿Usted cree que esto se corrige con un cambio de gabinete y que el ministro Blumel debería dejar la cartera de Interior? En realidad, en mi opinión, esto es mucho más grave y en consecuencia no se soluciona con un problema de ajuste de gabinete. A mí lo que me parece es que el gobierno tiene que hacer un encuentro urgente, un encuentro político, porque a un gobierno al que se le empiezan a caer los diputados, en realidad yo pocas veces había visto una situación como esta. Había habido retiro de gente. Yo, de hecho, dejé las filas de este mismo sector cuando dije que no había sensibilidad social. Mira cómo el tiempo me ha dado la razón. Pero ahora salen en manadas prácticamente, salen en grupos, digamos, y el gobierno no logra tomar el control, de tal manera que aquí lo que está fracasando no es la conducción política, aquí lo que está fracasando es el proyecto político, que es algo mucho más profundo, mucho más complejo, y a eso agreguemos que hay una grave crisis de liderazgo, de tal manera de que lo que se mencionaba, por ejemplo, respecto del diputado Diego Charper, pero si eso, siempre ha habido gente que se ha prestado para eso, siempre. Los tontos útiles, los que quieren figurar, los que quieren tener presencia mediática, que se mueren por eso, y los de atrás les dicen: eres un gran personaje, eres una gran figura, pero haz este trámite, por favor. Este tipo de individuos siempre han estado, y es muy evidente que el diputado Diego Charper, que es un tipo inteligente, que es un tipo que tiene mucha proyección política, es muy evidente que le falta experiencia. Es muy evidente que todavía le faltan palos para tener un puente, de tal manera de que hay que llamarlo a la prudencia y hay que llamarlo al recato, porque lo único que se ha hecho hasta ahora es debilitar más un gobierno que ya francamente resulta muy complejo y muy penoso. Esto que denuncia el diputado Andrés Celi, don Carlos, ¿es algo que usted ha experimentado, ha visto, ha sido testigo o ha escuchado constantemente, al igual que gran parte de la ciudadanía, que aquí las cosas pasan como, no sé, que siempre se han ofrecido cosas a cambio de otras cosas? ¿Esto es parte de la política chilena? ¿Es una práctica habitual? Estuve 30 años en el Congreso, 30 años en la primera línea de acción, y para mí no es ninguna sorpresa. No es ninguna sorpresa esto. O sea, lo sorprendente es que los tipos hayan mostrado el coraje ético, la valentía, la coherencia, la consecuencia de decirle: no, señor, no. Porque muchas veces dijeron sí. De tal manera de que a mí me parece que yo abono lo que Andrés Celi está planteando. Esto no es nada nuevo. Esto ahora, ha pasado senador, antes. bueno, sí, lo que pasa es que uno, a ver... Y Antonio, tú tienes mucha razón, déjame decirte algo. Dígame. Obviamente que el diputado Diego Charper no está actuando solo, pues. Hay un titiretero atrás que le dijo: haz esta gestión y tú transfórmate en el gran líder de articulación de esta cuestión. No, es evidente que esto llega mucho más allá. A mí simplemente porque los chilenos tenemos memoria corta y podríamos reeditar aquí el caso Corpesca, un caso que ha sido investigado por la justicia, una ley que muchos han pedido incluso que se derogue porque sabemos que hubo al menos vinculación e intervención directa en la manera como votó en ese momento Jaime Orpiz y Marta Isasi. Y eso está acreditado, podemos ir todos a ver el expediente del caso Corpesca
Corpesca, donde incluso los dardos llegaron al Ministerio de Economía. Entonces, esto no es nuevo. Lo que pasa es que los chilenos olvidamos a la vuelta de la esquina de lo que nos pasó ayer, digamos. Claro. Entonces, lo que describe el señor Celis, y que es verdad, es un Corpesca más nomás, pues. Pero si es así o no, senador Cantero, ex senador Cantero. Yo escribí un documento esta semana que ha tenido repercusiones a nivel global. Inventé una palabra, producto exactamente de esto. Hace 10 días atrás veía el proceso de degradación ética a nivel nacional y a nivel internacional. Y escribí una palabra y desarrollé un texto que me lo acaban de publicar en Medio Mundo, y ayer anoche salió en Le Monde Diplomatique. La pandemética, con acento ahí, ética. Porque lo que observo es un proceso de acelerada y amplia degradación ética en la sociedad global. Está pasando en todas partes. Este proceso de degradación ética, de corrupción ideológica y de corrupción en los hechos, es una cuestión que se está dando en medio mundo. En 10 días... búsquenlo en Google y aparece ahora pandemética. Muchos países que están hablando de efectivamente el proceso de degradación ética producto de un exacerbado materialismo y de un profundo individualismo. Eso es lo que está pasando en la sociedad chilena. Y el gobierno no logra entender esto y por el contrario enfatiza este proceso y se ve finalmente arrinconado. El gobierno está cosechando lo que sembró. Sembró nepotismo, sembró endogamia, sembró en consecuencia incompetencia en la gestión, no eligió a los mejores sino a los más serviles, y este es el resultado. Un país que está hoy día absolutamente quebrado, un gobierno arrinconado y una ciudadanía que está en un claro proceso de movilización. ¿Movilización por qué? Porque estamos discutiendo sobre el tema del 10%. ¿Por qué están tan desesperados los chilenos? Porque no tienen que comer. Hasta el cuello. Miles de chilenos no tienen que comer. Claro. Diputado, ex senador Carlos Cantero, ¿a usted qué le parece lo que se ha vivido hoy día en el Congreso? Se aprobó finalmente el retiro del 10% cuando hasta el día de ayer aquí distintas autoridades, distintos colores nos decían esto llega hasta mañana, o sea, esto no va a avanzar, aquí van a faltar votos, esto va a quedar corto. Sin embargo, se aprobó. Es muy en sintonía con lo que planteaban, por ejemplo, en la pregunta del día de ayer. Casi el 80% de la gente decía que esto se iba a aprobar. Sin embargo, los políticos sostenían que no. Y hoy día se aprobó con 95 votos. ¿Qué le parece lo que ha pasado? Finalmente se escuchó lo que la gran mayoría, al menos las encuestas, quería. Yo me doy cuenta que efectivamente el gobierno parece que está afectado de COVID-19. Perdió el olfato político hace mucho rato y perdió el sabor de la política y parece que no siente nada de lo que está sucediendo en su entorno. Es muy semejante el síntoma. Eso es lo que está ocurriendo, Eduardo. Lo que está ocurriendo es que en definitiva el gobierno está absolutamente desenfocado y no logra entender las prioridades sociales, las urgencias sociales. Y quiero decir algo, y decirlo ahora, no después cuando van. Si el gobierno no corrige su énfasis economicista y financiero y le da prioridad al enfoque social, aquí va a haber un reventón social. El 18 de octubre va a ser un juego de niños si no la atendemos oportunamente, porque cuando anunciamos, yo les conté y lo escribí, fui a La Moneda a decirle, en septiembre va a pasar algo muy grave en Chile. El ministro de la Ruleta se rió en mi cara. Y el 18 de octubre le explotó en la cara la bomba y le cayó el edificio en la cabeza. Nunca más me llamó para decirme, Carlos, tenías razón. Ahora están nuevamente en el mismo proceso, en el proceso de acumular rabia, de acumular impotencia, de la frustración que tiene la gente, y en consecuencia me parece a mí que en el gobierno hay que de una vez por todas empezar a hablarle un poquitito más, lo voy a decir en tonos un poco ridiculizando, menos genuflexión, esa actitud de complacencia con el presidente. El presidente está mal en las prioridades que está teniendo y ya no escuchó en su momento, y vamos a tener un costo social. Y yo no lo digo porque me moleste o me preocupe, no, me preocupo de mi familia, me preocupo de mis hijos, me preocupo de mi nieto. Presidente, está mal enfocado, está enfocando mal las decisiones políticas y sus ministros siguen haciendo genuflexión. Está mal, presidente. Esta cuestión va a reventar
Muy feo si usted no corrige. Y si usted no cree, recuerde lo que pasó en septiembre. Usted me pidió que fuera a la moneda, fui a la moneda, la ruleta se rió de lo que le dije y 10, 15, 20 días después don Carlos, se les cayó el andamiaje completo en la cabeza. Don Carlos, por favor, atinemos. ¿Cuál es el real poder de Cristian Larroulé en la moneda? Porque la diputada Pamela Giles hacía una broma que parece que no es tan broma. El día de ayer en un programa de televisión y decía, bueno, el presidente Larroulé y su asesor Sebastián Piñera. Lo decía como una caricatura en el estilo de la abuela. Pero ¿es efectivamente así? Hoy día las riendas del gobierno están en las manos de Cristian Larroulé. Hay una noticia... Yo no creo que sea así. Yo creo que el presidente es el que toma las decisiones, pero quiero decirle que Cristian Larroulé es el jefe de los asesores. Don Carlos, un segundo, perdón.